Singularidades, cuadro resumen. Tenemos punto regular. Serie de Laurent es una serie de Taylor, fíjense que son todas potencias positivas, el límite es finito, la detección, no hay mucha detección, son puntos de la función es continua y holomorfa y no tienen residuo, o sea, son los puntos comunes y corrientes de la función. Singularidades aisladas, singularidad evitable. La serie de Laurent también es una serie de Taylor, el límite es finito. ¿Y cómo lo detectamos? Porque el punto, el z0, no pertenece al dominio de la función y el límite sí existe y es finito. Un ejemplo de estas son las funciones racionales, donde por ahí el denominador, una raíz del denominador coincide con una raíz del numerador y se cancelan. Pero el punto S no pertenece al dominio de la función. Ahora el límite sí existe y es finito. Y el residuo es 0. Bueno, pasamos a polo de primer orden. Ahora sí ya tenemos una serie de Laurent. Independientemente de los términos positivos, tenemos un término negativo y de orden 1. Por eso es polo de primer orden. El límite nos va a dar infinito, justamente por este término. Y la detección es, calculamos el límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 por f, y eso nos tiene que dar un lambda distinto de 0 y distinto de infinito. Acá cuando hacemos esto, si miran este desarrollo, esto lo que trata de hacer es eliminar este z menos z0 y que quede la sub menos 1 solo. Todos los demás términos van a ser 0 y el término que nos queda es el a sub menos 1, que es justamente ese lambda. Y el residuo, bueno, justo como es el caso del polo de primer orden, ese lambda va a ser el a sub menos 1, que es el a sub menos 1 en la serie de Laurent. Entonces ya para encontrar el residuo tenemos que el método de detectarlo es el mismo para calcularlo, en el caso del polo de primer orden, sino también el a sub menos 1 de la serie de Laurent, o si la función es un cociente de funciones, lo que se puede hacer es evaluar al numerador en el punto y evaluar a la derivada del denominador en el punto. Polo de orden n. Bueno, acá la serie de Laurent, en vez de tener un solo término negativo de potencia negativa, tiene al menos un término de potencia negativa n. No necesariamente tienen que estar el resto, con que tenga uno solo y no tenga ninguno más allá del n, o sea que el n sea el mayor exponente negativo, alcanza basta y sobra. El límite también va a ser infinito. ¿Cómo lo detectamos? Haciendo el mismo límite que arriba, pero en vez de z menos z0, z menos z0 a la n, porque justamente lo que queremos hacer es lo mismo. Queremos eliminar todos los términos y este z menos z0 a la n nos quita este denominador y nos queda la sub menos n, que debería ser distinto de 0 y distinto de infinito. Ahora, como el residuo sigue siendo la sub menos 1, no es el a sub menos n, es el coeficiente a sub menos 1, la forma de detectarlo no nos sirve. Sí nos serviría si tuviéramos el desarrollo en serie, encontramos el a sub menos 1 y con eso estamos. Y si no, bueno, está este límite, que es cuando z tiende a z0 de 1 sobre n menos 1 factorial por la derivada n menos unésima de z menos z0 a la n por f de z. Singularidad esencial. Bueno, ahora tenemos también la serie de Laurent, pero ahora ¿qué pasa? Ahora los términos negativos pueden ser infinitos, o sea, pueden ser van a ser infinitos, o sea, lo que tenemos son infinitos justamente términos negativos, no está topeado en un n, sino que tenemos infinitas potencias negativas. Entonces el límite no existe. ¿Cómo lo detectamos? La única forma de detectarlo es haciendo la serie y detectando que tenemos infinitos términos negativos, y el residuo, al igual que antes y al igual que siempre, es el a sub menos 1 de la serie. Bueno, ahora singularidades no aisladas. Punto de ramificación. Bueno, serie de Laurent no hay, pero ¿por qué no hay? Porque el punto de ramificación, ¿qué teníamos con el punto de ramificación? Teníamos una cortadura. Entonces, como tenemos una cortadura que nace en el punto, no podemos hacer un lazo que lo encierre. Entonces, si no podemos hacer un lazo que encierre el punto, no podemos calcular los coeficientes de la serie, estos a sub n, mediante la fórmula de la integral.
Entonces, como no tenemos lazo, no tenemos coeficiente, no tenemos serie. Límite puede existir, como no, depende, o sea, habría que calcularlo. Detección, y como lo detectamos, verificamos que es un punto de ramificación como lo hicimos antes, o sea, vemos una raíz, vemos un logaritmo, y bueno, se trata de dar una vuelta, y si las imágenes son iguales, entonces tenemos un punto de ramificación, y si no, no. Y el residuo no existe. ¿Por qué? Porque el residuo, fíjense que siempre es el menos 1 de la serie, y como acá no hay serie, entonces no hay residuo. Punto de acumulación de singularidades aisladas. Serie de Lorentz tampoco existe. Acá, si bien sí podemos hacer un lazo, no podemos hacer un lazo que encierre únicamente a la singularidad. Entonces, de vuelta, como no podemos hacer un lazo que encierre únicamente a la singularidad, no podemos calcular los coeficientes de la serie. Y como no podemos calcular los coeficientes de la serie, entonces no hay serie. Límite, y podría existir, como no, igual que antes, o sea, habría que calcularlo y verlo. Y cómo se detecta ahí gráficamente. Ya creo que tenemos un ejercicio de un punto de acumulación de singularidades aisladas como para que lo puedan ver. Y el residuo tampoco existe porque por lo mismo que antes, o sea, si no tenemos serie, no tenemos a su menos 1, entonces no hay mucho que hacer. Bueno, una aclaración más, porque esto parece que termina acá, pero no termina acá. Acá lo que nos queda ver es qué pasa en nuestro amigo el infinito. Bueno, para el infinito esto nos sirve. A ver, no es que nos sirve así precisamente, pero lo que nos sirve es, bueno, entonces si tengo una singularidad evitable, entonces el residuo es 0. Si tengo un polo de primer orden, lo detecto de esta manera, entonces el residuo es este. No, ¿por qué? Porque para el infinito tenemos dos cosas distintas. Para clasificar la singularidad de f de z en infinito es la que va a tener f de 1 sobre t en t igual a 0. O sea que, ¿cómo hacemos para clasificar la singularidad? Tenemos nuestra f, donde dice z, ponemos 1 sobre t y evaluamos esa función en 0. ¿Sí? Lo que le pasa a esta función en 0 es lo que le pasa a f de z en infinito. Si esta tiene un polo en 0, entonces la otra va a tener un polo en infinito. Si este es punto regular en 0, entonces la otra va a ser punto regular en infinito. Pero ¿qué pasa? Para el residuo, ¿qué vamos a tener? Que el residuo de f de z en infinito es el que tendrá g de t, que es igual a menos 1 sobre t cuadrado por f de 1 sobre t en t igual a 0. Fíjense que acá tenemos f de 1 sobre t y acá tenemos menos 1 sobre t cuadrado por f de 1 sobre t. O sea, esta función y esta son distintas. Y como el residuo de f en infinito es el que va a tener g en 0, no es que, o sea, podríamos tener un punto regular, pero que tenga un residuo distinto de 0, porque son dos funciones distintas. Entonces, cuando decimos que no sirve para infinito, es que no sirve el entonces de detección, y entonces el residuo va a ser tal cosa. O sea, por ejemplo, el a su menos 1 la serie de los... Mírenlo así, el residuo es el a su menos 1 la serie de Lorentz. Como estas son dos funciones distintas, el desarrollo en serie de estas dos va a ser distinto. Entonces esta podría tener una singularidad esencial a priori, y esta, bueno, justo singularidad esencial, si esta la tiene, esta me parece que también la tiene, porque esto no lo cambia. Pero sí podría ser que esta tenga un punto regular y esta tenga un polo de segundo orden, por ejemplo. Porque fíjese que le estamos multiplicando todo por menos 1 sobre t cuadrado. Podría ser o no, o sea, hay que verlo, pero lo importante acá es que son dos cosas distintas, son dos funciones distintas y hay que evaluar a las dos en 0.